Hablando de amarguras y hablando de bilis, el presidente Vizcarra hace bilis por el tema de la vacancia, le echa la culpa a los Astros, a Ágata Liz, a Obrainsa, le echa la culpa a la Padula, a la gente de Alianza Lima, a la gente de Obrainsa, a la gente de Ixa. Yo ya no lo puedo tomar en serio, pero el hecho es que ha pospuesto el debate para la admisión de la vacancia. ¿Tú te tomas en serio el tema de la vacancia, no? Mira, la vacancia es un instrumento que está establecido en la Constitución para determinados casos específicos, y cualquier grupo parlamentario o cualquier parlamentario incluso puede plantearlo. Entonces eso es algo que está dentro de la libertad y la opinión totalmente libre, abierta, que tiene cualquier ciudadano que es representante y que ocupa un sitio en el Congreso de la República. Por eso nadie puede acusar al Congreso en su conjunto, porque el Congreso está compuesto por más de 130 ciudadanos, cada uno con sus propias ideas y ubicados en bancadas. Entonces hay unos que apoyan al gobierno, como el Partido Morado, por ejemplo, y otros más, y hay otros que están pues en una actitud totalmente crítica y contraria. Y esa es parte del juego democrático. Que no le guste a Vizcarra revela su talante dictatorial en el fondo, más allá de toda la cháchara a favor de la estabilidad, la constitucionalidad que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Ahora bien, Merino de Lama luce como ensimismado, como acogotado por la prensa, que le han dicho sedicioso. Ya la gente dice, ya que se quede Vizcarra, bueno, si robó ya se verá. Es lo que ha dicho sea de paso, nuestro común amigo Lucho Berico, a la sazón candidato vicepresidencial del señor Acuña. Y Berico lo que ha dicho es que si ha robado, ya qué importa que se quede, ya se verá después. Y parece que la gente en las calles también dice algo parecido, ¿o tú crees que la gente en las calles quiere que el señor vaya a explicar los presuntos robos? Mira tú, estamos en el campo de las opiniones, y hay gente que tiene legítimo derecho a pensar eso, aunque a mí me parece una barbaridad, una tontería. Pero esta barbaridad hay que entenderla en un pueblo que está traumatizado por dos cosas gravísimas. Primero, la amenaza a su vida y de sus familiares por el COVID y la incapacidad gubernamental para manejar esta crisis sanitaria. Y por otro lado, la angustia que tienen los padres de familia y las personas de no tener los ingresos porque han perdido sus puestos de trabajo. Esa doble crisis económica y sanitaria desquicia pues el intelecto, nos nubla nuestra razón, y estamos no con muchas ganas, muchas personas, de pensar en política. Y entonces este tema de Vizcarra o nos llega o dice, pues es igual, te das cuenta. Por eso que no hay un razonamiento normal en condiciones que no hubieran existido estas crisis de pandemia por un lado y de crisis económica profunda por el otro. Pero en todo caso, esas son opiniones. Opiniones como las que tiene, por ejemplo, el Congreso es una representación de la sociedad. Y así como hay gente que dice lo que Iberico señala, habemos otros como tú y yo que tenemos una posición contraria. Eso tiene que canalizarse por los métodos democráticos. Eso es como, por ejemplo, oponerse a que las instituciones del Ministerio Público o del Poder Judicial intervengan. ¿Para qué intervienen? Tienen que intervenir porque ese es su mandato. Ante un hecho que constituye la probabilidad de la comisión de delitos, tienen que intervenir, y eso no es ningún tipo de interferencia en el manejo político, y menos desestabiliza la democracia, porque la democracia funciona con ese tipo de control. Pero claro, esto el señor Vizcarra jamás lo entenderá, porque él hace de la democracia solamente una cháchara de palabras, pero no sin ningún contenido, y mucho menos no tiene ninguna lealtad con este régimen de contrapesos, de libertad de opinión, de juicios y contrajuicios, que es el régimen democrático en última instancia. A ver, tú hablaste del mundo de las opiniones, pero hay encuestas que terminan siendo ya pues opiniones, o portadas de periódicos que se toman de las encuestas, que terminan opinando o editorializando en su portada. Porque si uno le va a creer a una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que dice que el 95% de los limeños no quiere la vacancia, ¿eso es una opinión o es un error estadístico de más o menos 50%? Esa es una opinión hasta ahí bien, pero con trampa, porque busca inducir y generar un estado de ánimo desde una posición que se verticaliza a través de los medios de comunicación. Entonces ahí están haciendo lo que se llama en otros tiempos psicosociales. Ese es un psicosocial clarísimo para poder arrinconar a las personas que piensan distinto.
Y eso es lo que estamos ante una situación donde finalmente el tema de la gobernabilidad debería ser discutido en estos términos. ¿Quién afecta más a la gobernabilidad? Aquellos que plantean que se cumplan los procedimientos y lo que establecen las instituciones constitucionales, o aquellos que creen de que el señor Vizcarra puede gobernar como si no pasara nada, sabiéndose cada día más su compromiso con los actos delictivos que todos conocemos. Ahí no hay gobernabilidad posible, porque este personaje va a estar pensando en cómo salvarse antes que gobernar. Y por cierto, la función más importante que tiene un gobierno de salida es garantizar elecciones limpias, transparentes y honestas. Y eso es fundamental. No está garantizado con una persona que sabe en su fuero íntimo que de repente puede pasar de Palacio de Gobierno al Palacio de Justicia a una carceleta. Por favor, cualquiera actuaría en unas circunstancias más o menos similares, ¿no? A ver, que yo recuerde, Ángel, tú debes haber ido unas 2 o 3 veces a almorzar a mi casa y no tienes por qué negarlo ni yo negar tu presencia. No, entonces, por supuesto que no, claro. Y yo también recuerdo que tú has abogado por Chávarri en algún momento, y uno de los grandes dramas de Chávarri es si había ido o no había ido a un almuerzo con periodistas a la casa de Camayo. Y si había ido, ya eso lo convertía en un tipo radiactivo. Era la kriptonita de la democracia y del Estado de Derecho, Chávarri, en la Fiscalía, y por eso tenía que dar un paso al costado. Ahora resulta que el que frecuentaba la casa de Camayo para tomar sacapita o tecito, con Camayo, muy probablemente con Inostroza, con Enrique Wong, con el señor José Vega Antonio y con el señor Becerril, era Vizcarra. A ti calculo que eso te sabe a chicharrón de cebo, ¿no? Absolutamente, porque mira tú, no es el hecho de ir a una reunión o no, sino es haber hecho de ese instrumento una herramienta para proceder a los rivales, porque este señor tiene un doble rasero. Para Chávarri y otros que han conversado y que han ido a estas reuniones, y no las quiero calificar, eran ya cuasi delincuentes y debían perder inmediatamente sus puestos. Y el señor Vizcarra, desde el poder del Estado, hacía que todos sus voceros, todos sus áulicos, dijeran que eso era corrupción y lo repetían permanentemente. Chávarri tiene un número de campeonato de portadas periodísticas, de anuncios a través de la televisión, planteando la renuncia por esta causa. Ahora bien, este mismo señor que en ese momento sabía que él había ido, porque eso no lo va a negar ante su conciencia, a la casa de Camaño y había bebido este famoso ron, no tiene ningún escrúpulo, mira tú, ninguna vergüenza, ningún remordimiento de mandar a la cárcel o a la desgracia a otros prójimos cuando él ha incurrido en los mismos actos, y quizás con mayor asiduidad que el señor Chávarri, que solamente fue una vez y que con la justa llegó porque no conocía al señor Camaño y Nostroza le dijo que vaya para un periodista, la cual tampoco se llevó a cabo. Este es el rasero, este es el balance de cosas que hace que Vizcarra pues sea en el fondo un miserable, un tipo que a sabiendas que él hace determinadas conductas, porque eso no lo va a negar ante su propia conciencia, no tiene ningún escrúpulo en condenar y mandar a la cárcel a otras personas por esos hechos, igual como el señor Villanueva, su compinche número 1, que habiendo sido un asalariado de Odebrecht cuando era presidente regional, no tiene ningún empacho en hacer campaña para meter a la cárcel a Keiko Fujimori y compañía, ¿no? Por haber recibido un aporte, peor aún, en tiempo de campaña no coima, dura y directa como la recibió él por unas carreteras allá en San Martín cuando era presidente regional. A ver, es evidente que no puede haber una conflagración de testimonios, documentos, egresos, salidas de dinero y firmas de contratos y adendas y compadrazgos y el ministro tal eso es obvio, no lo pueden haber armado para vengarse por él, como tampoco lo de Camayo. Sin embargo, para poder entender estas encuestas que le dan popularidad al presidente y que además dicen que no quieren que se vaya, entonces yo calculo que podrías explicarle a la gente qué cosa es el síndrome de Estocolmo y si es que como consecuencia del encierro y la carestía económica, el presidente ha logrado un efecto psicosocial maravilloso para sus intereses de tener a la gente metida en Estocolmo, y así todo, con los maltratos, con la carestía, con la economía que se cae, con la coima 1, la coima 2, el hermanito 3 y Camayo 4, la gente lo siga queriendo y no quiera que se vaya, pese a que los tiene mendigando por el bono o por ¿sabe Dios qué?
Sí, justamente el síndrome de Estocolmo nace de una situación que se generó allá en Suecia, en esta ciudad de Estocolmo, que es la capital, donde a raíz de un secuestro, los secuestrados, las víctimas, luego de un tiempo transcurrido, empezaron a sentir simpatía, adhesión a la causa de aquellos que los habían injustamente capturado. Te das cuenta, se produjo una simbiosis sentimental y emocional también de aquellos que eran víctimas con sus victimarios. O sea, esto es una cosa que después se estudió y se trabajó, y ahí entonces nace esta famosa tesis del síndrome de Estocolmo. Yo creo que es lo que le pasa a los peruanos. Los peruanos están ahorita agobiados, maltratados por esta doble crisis de la pandemia y de la crisis económica. Y entonces, como no encuentran alternativa, quieren necesariamente ver en el señor Vizcarra un salvador, aunque en el fondo él ha sido con su ineptitud y con sus políticas erradas responsable de esa situación. Es decir, la gente al ser violada, nublada su conciencia, no percibe las cosas con claridad y no percibe que Vizcarra en este caso es el culpable y el victimario, y más bien las víctimas se sienten en alguna manera solidarias y adheridas a esta persona. Eso es un fenómeno psicológico que la estructura mental humana a veces produce. O sea, es una vuelta de la realidad al revés. La realidad no se la percibe como efectivamente es, sino se la ve invertida, y entonces el victimario aparece como al lado de las víctimas, y las víctimas no tienen capacidad para imputarle su responsabilidad, sino al contrario, se sienten solidarias con esto. Eso es un tema psicológico, eso es algo que se debería explicar, y quizás las encuestas en parte, más allá de la parte ya tramposa que puedan tener, refleja un general síntoma de Estocolmo, toda vez que los peruanos estamos secuestrados por un gobierno incapaz que no ha podido resolver el tema de la pandemia, el contagio, y por otro lado nos ha llevado a una crisis económica que asola a todos sin excepción, ¿no? A ver, podemos dejar todavía el caso de Casa, la empresa ecuatoriana que financia la campaña de PPK, que le da un dinero a Vizcarra y que termina teniendo un montón de obras. Podemos dejar de lado inclusive el tema de Chinchero, pero no podemos dejar de lado las últimas investigaciones que están hurgando en algo muy extraño, en que el presidente de la República y la señorita María Antonieta Alba se han reunido con específica claridad con un proveedor de pruebas rápidas que ulteriormente fueron deficientes y que evidentemente como consecuencia de ello no han servido para nada y nos han salido carísimos. Eso también es una conflagración, no sé, pues de Reinaldo Avia, de Juárez Atoche o de el señor Amado Enco. Todos esos también lo odian. Sí, pues Amado Enco, por ejemplo, es un fiscal que ha jugado, perdón, un procurador, me equivoco, que ha jugado de la mano y ha estado en toda la campaña contra los adversarios de Vizcarra alineado con él. O sea, no son personas que tengan vínculo alguno con el afrofujimorismo, con las fuerzas cavernarias, con las fuerzas del pasado, como vocifera Vizcarra por ahí, nada de eso. Son personas, digamos, que han sido felicitadas en otro momento por el señor Vizcarra, y ahora, bueno, pues en un momento frente a los hechos, no pueden negar con el cinismo que Vizcarra hace lo que es evidente. Este manejo de esta tosudez de campeonato, de insistir en las pruebas serológicas en vez de las moleculares, que tú y la prensa independiente denunció, y además las evidencias de que esta prueba rápida, llamada así, no permitía detectar, no podía hacer diagnósticos precisos, y era obvio que la gente se moría cuando una semana atrás le habían dicho que no tenía ningún tipo de contagio. Acuérdate tú, emblemáticamente, al excongresista de Ucayali, que está tocando la puerta del hospital, que se está muriendo y que se muere después. Tenía una prueba rápida, una prueba serológica que le decía que no tenía nada, que estaba libre, que no estaba contagiado. Ante esas evidencias, esta gente no reacciona, y eso únicamente se explica no solamente por la negligencia y la estupidez, sino porque ahí debe haber habido un negocio muy grande que ha hecho que sean oídos sordos a estas críticas y a estas evidencias de la realidad. Eso merece una investigación,
E investigar eso, como otras cosas, no puede llevar a que se considere que hay una conspiración, porque todo en un régimen democrático, todas las acciones públicas de los altos funcionarios están sujetas a control, y por eso no hay que molestarse. Correcto. Hablando de pandemia, porque estamos hablando de la pandemia, en Europa la pandemia recrudece, París, Madrid, Londres, Roma, casi cerradas, con los ministros, que no, Macron o Sánchez o el señor Johnson hablando de medidas muy duras. El señor Putin no logra tener su vacuna, Angela Merkel parece que va a hacer lo mismo con las principales ciudades alemanas, y acá estamos abriendo playas para que la gente vaya a la playa a meterse a la orilla sin mascarilla. Estamos abriendo la posibilidad de que la gente se siga infectando sin tener pruebas moleculares y sin tener las suficientes mascarillas para la gente. Pese a ello, el presidente dice que no hay que confiarse. ¿A quién le entiendo? Bueno, esa es parte pues de la locura casi esquizofrénica que está viviendo el país, y ese es el manejo totalmente anómalo de un Estado que ha perdido la coherencia. Eso, el señor Vizcarra se está moviendo por impulsos para contentar a sectores de la población, y por eso abre cosas que no debería abrir, prohíbe otras que sí, en fin, es totalmente contradictorio, y eso revela entonces que aquí la gobernabilidad que defienden aquellos que Vizcarra debe quedarse está siendo afectada gravemente. Esas conductas, esos mensajes contradictorios que tú estás advirtiendo, eso significa que la gobernabilidad se está haciendo pedazos y trizas, y eso es lo que se quiere defender. Imagínate tú, proyéctate un par de meses más allá, cuando se sepa que Vizcarra ha metido la mano en más cosas de las que ya, y las investigaciones avancen un poco más, si es que esto Vizcarra no la puede tener. ¿Va a seguir siendo Vizcarra teniendo la legitimidad social para poder seguir administrando la cosa pública? Bueno, el comandante supremo, perdón que te interrumpa, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas tiene una labor protagónica en las elecciones, porque las Fuerzas Armadas son, al fin y al cabo, las que movilizan las ánforas y cautelan el orden interno durante las elecciones, y parte de lo más importante que tiene que hacer el presidente de la República saliente es garantizarle a todo el pueblo peruano elecciones limpias. ¿Eso lo va a hacer Vizcarra? Bueno, pues, y lo grave es que Vizcarra va a tomar, lo dijo el almirante Montoya, en las próximas semanas decisiones muy importantes sobre pases a retiros, y además sobre si el señor Celis, que ya termina su mandato de dos años, se le va a prorrogar un año más. El almirante Montoya, con el conocimiento que tiene de estas cosas, nos advierte y llega a decir que si eso sucede, estaríamos técnicamente ante un golpe de Estado. En fin, habrá que verlo, habrá que ver cómo va la cosa, pero lo que sí me parece que es evidente, y creo que nadie en su sano juicio puede refutar, es que un señor que sabe que puede ir a la cárcel, no va a dejar de pasar la oportunidad de intervenir y manipular las elecciones para que el resultado le sea favorable. ¿En qué sentido? De garantizar alguna candidatura títere, alguna marioneta, que a cambio del apoyo, porque él tiene un enorme apoyo todavía al manejar el Estado, tiene recursos presupuestales, tiene el aparato de la administración, tiene los servicios de inteligencia y lo que el ejército o la policía le puede dar. Entonces es un poder inmenso y puede inclinar un resultado, sobre todo cuando va a ser muy precario en cuanto a las distancias de unos y otros. Okay. Y eso entonces va a significar que el señor Vizcarra negocie su impunidad a favor de estos favores que le puede dar a las candidaturas títeres. Entonces las elecciones como tal no están garantizadas. Y a ver, el principal problema, creo yo. A ver, hablemos de la otra pandemia, la pandemia de las elecciones. Siendo una pandemia, una epidemia generalizada, hay una generalización de transfugismo, de improvisación, de partidos que no son partidos, que son bienes de alquiler, de viejos que se vuelven jóvenes, hay mucho botox, mucho ácido hialurónico, muchas canas pintadas y gente que se recicla. Entonces, la pandemia ha llegado a las ánforas, o va a llegar. Yo te pregunto por la llegada de Jan Ferrari Quiabra, futbolista de la U o del Boys, que llega donde el futbolista Forsyth. Te pregunto por la señora Terques, ex esposa de Forsyth, porque creo que todavía esposa, porque no se han divorciado hasta donde se sabe, sí, que supuestamente nadie sabía, pero él era militante de Alianza para el Progreso del señor Acuña. Te pregunto también
por el Coyote Rivera, que ahora va al UPP, y por Daniela Bogotás, que lo vamos a tener unos minutos, que él se estaba muy molesto como Yantumali Nadine porque le habían visto la cara de huevón. Entonces parece que ahora la cara de huevón se le está mirando a Acuña. Te pregunto por esta fauna. Sí, bueno, lo que pasa es que vamos a tener en diciembre circo en lugar de fiestas navideñas, eso es lo que me parece ser. Y la verdad, pues, y esa lista que tú has enumerado podría alargarse sin fin, porque un poco a eso se ha reducido todas las políticas que han querido, desde con el señor Puesta a la cabeza y con Vizcarra ahí apuntalando, hacer la reforma política. Esa es la reforma política en concreto. Estos son los resultados, más allá de cualquier habladuría. Un desastre en las representaciones y en consecuencia ese es el escenario perfecto para que los poderes ocultos, como el callaraje que está detrás de un conjunto de institutos y ministerios e instancias oficiales del Estado, puedan seguir manejando la cosa. Mientras más estúpido es el gobernante, mejor, porque lo van a rodear los callares y le van a decir: aquí tengo una política anticorrupción, aquí tengo una política de género, una política para la educación, una política para el ambiente, etcétera. Todos como si fueran cassettes que se van poniendo, y el mandatario o los parlamentarios de esa tesitura, de esas características, no van a ser personas verdaderos monigotes que van a responder a políticas que ni siquiera conocen, como en el fondo Vizcarra lo ha hecho. Vizcarra, ¿qué le importa a él la política de género? Pero sin embargo se vuelve un defensor de este tipo de cosas cuando ni siquiera las entiende. A ver, él ha señalado nada de este tema y sin embargo ahora presiona para que el Congreso tenga paridad y alternancia, por ejemplo. A ver, para ponernos a tono con las inconsistencias y las incongruencias, el señor Pedro Cateriano Bellido, hombre conservador y de derechas, desde la época en donde su casi padre Vargas Llosa era candidato presidencial. Después se convierte en un ferviente anti-Alan, anti-Keiko. Nadie sabe de qué ha vivido los últimos 20 años de su vida. Presuntamente es abogado constitucionalista. Ese es un misterio sin resolver. Pero es tal su odio anti-Alan y anti-Keiko que aparece en el gobierno de Ollantumala Nadine. Siendo de derecha y siendo conservador, entra un gobierno que apoyaba al aborto, ideología de género y tenía políticas marcadamente de izquierda. Termina recibiendo órdenes de Nadine y solicitando luz verde. Después sale de ese gobierno y se dedica a fustigar a Alan y a Keiko como analista político, supongo ad honorem, de RPP y de Canal N, donde tenía horas de horas, le faltaba un programa con su nombre. Después el señor decide ser primer ministro de Vizcarra, que no tiene ninguna ideología, pero él había sido un apologista y casi libretista del golpe de Estado desde su posición de analista político, reitero, ad honorem, en RPP y Canal N. Tiene un momento fugaz, casi un coito interruptus, una fallida erección de poder, lo sacan del premierato y en una de esas aparece otra vez en la arena política, en el TPP, que es un partido sin ideología, y hoy en la mañana ha dicho que mejor vuelve a la arena del análisis político, presumo también en RPP y en Canal N. ¿Qué te parece todo este avatar, este currículum vitae del señor Cateriano a esta hora del día? Bueno, yo creo que el señor Cateriano es el representante conspicuo de un conjunto de personas, peruanos con determinada inteligencia, sindéresis y opinión, que ganados por su odio, ¿no?, por las fobias que dominan, le obnubilan el cerebro y entonces no ven la realidad. Entonces, como aquel perro fiero que le mueven, o perdón, mejor dicho, el toro que le mueven el trapo rojo, ¿no?, embiste. Y entonces, claro, cuando le han movido el trapo rojo del afrofujimorismo, cuando le han movido el trapo de ese tipo de cosas, el señor se desquicia y se olvida de su formación, se olvida de los valores que pueda tener, olvida todo, o sea, sacrifica todo. Y entonces entra en una inconsecuencia mayúscula. Pero mira tú, a pesar de quererse, a pesar que en este caso la mona se quiere vestir de seda, mona se queda, los caviares no le perdonan. Y entonces cuando intentó ser cuando buscó la ratificación en el Congreso para su primerato con el señor Vizcarra,
hubo una confabulación de sectores en el Parlamento y de sectores en Palacio de Gobierno que le hicieron la camita para no conseguir el voto de confianza que le permitiera ya ejercer el cargo de primer ministro. Entonces, es lamentable el caso de Cateriano, porque revela la miseria, repito, de todo un sector de opinión en el país, que teniendo posiciones racionales y además una formación y una conducta que en abstracto podríamos compartir con ellas, sin embargo, llamadas por su además, emoción, llegan a este tipo de locuras. Además, un hombre con una familia muy bien constituida, me refiero a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su entorno familiar, un tipo en teoría bien hecho, o sea, con valores que uno puede tener o no tener, valores católicos, por dar un ejemplo. El tipo todo eso lo vende o lo regala y termina de precandidato de un partido que no es partido, y hoy ha dicho, ya no soy del TPP, o sea, ¿quién lo entiende? Él mismo ha dinamitado su presencia política y termina en un comentarista ad honorem de un par de medios que lo sacan matiné, vermú y noche. Sí, sin duda, pues eso es cuando tú sacrificas tu razón por tus emociones. Las emociones te ganan y entonces ya tú no te comportas con la luz que te da la razón, sino te comportas con las fobias que alimentan el lado emocional que todos tenemos. Creo que el equilibrio que las personas normales tenemos entre razón y emoción, en el caso de Cateriano y los caterianos que hay en el país, se desquicia y entonces terminan defendiendo cosas inadmisibles como el señor Vizcarra y terminan defendiendo además cosas que son contrarias a las que ellos piensan desde su lado racional. Esa es la locura, esa es la esquizofrenia a la cual yo hacía referencia, que es un elemento psiquiátrico que también debería contribuir para poder entender la coyuntura política de este país, que es realmente increíble y maravilloso desde cierto punto de vista novelesco, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, en unos días vamos a tener que ver si celebramos el Halloween o el Día de la Canción Criolla. Yo asumo que Cateriano va a tararear que el amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Cateriano odió, porque el tipo se debe mirar en el espejo y que le mete una querella al espejo. O sea, ¿por qué no para un poquito la mano, ¿no es cierto?, y se dedica a construir en un país que está destrozado económica y moralmente? Si alguna valía tuvo algún día Pedro Cateriano, tendría que dedicarse a, cuando menos, proponer ideas. Si tanta vitrina le van a dar, que proponga ideas, que no sea pues de un grupo de destructores que lo único que quieren es que le vaya mal a sus enemigos, y se ha olvidado de la pandemia, de la crisis económica. No hace política para el pueblo, hace política para destrozar las cenizas y requemar las cenizas de sus enemigos, en el caso de García, o buscar cómo matar y cremar a Keiko para hacer lo mismo. Exacto, por eso pues que el señor, en lugar de buscar en este caso la tradición de la música criolla, va a ir al Alquelare y a la Noche de Brujas, porque de eso se trata, una noche de brujas con sacrificios, holocaustos y cosas extrañas para incinerar a todos los enemigos habidos y por haber. Eso es el señor Cateriano en última instancia. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.